Hay casas que se construyen con ladrillos y cemento. La mía se levantó sobre las cenizas de un hogar que nunca lo fue. Hay historias de amor que acaban con un portazo. La mía empezó justo después de cerrarlo, cuando me di cuenta de que la única historia de amor que de verdad importaba era la que aún no había escrito conmigo misma. Esta no es la crónica de un final. Es el diario de una construcción, la de la mujer que aprendió que la fuerza para sostener el mundo entero ya la tenía, solo que la estaba usando para sostener a la persona equivocada. Mi historia, la de verdad, no empieza con el ruido de una despedida, sino con el silencio aplastante de una casa donde solo una persona remaba. Durante años creí que éramos un equipo. Un nosotros contra el mundo. Hablábamos de futuros en plural, de viajes que haríamos, de una vida que construiríamos codo con codo. Pero las palabras son aire, y el aire no paga el alquiler. El nosotros se fue desvaneciendo tan lentamente que apenas me di cuenta. Se convirtió en un eco, una palabra que yo pronunciaba en una habitación vacía, mientras él asentía desde el sofá, con la mirada perdida en una pantalla. El peso que cargaba a la espalda no era solo el de las facturas, la compra o las llaves del coche. Era el peso invisible y demoledor de un sueño de equipo que sostenía yo sola. La frase, él no daba un palo al agua y yo lo pagaba todo, se convirtió en la banda sonora de mi agotamiento. No era un reproche en voz alta, era un mantra silencioso que resonaba en mi cabeza mientras me levantaba antes de que amaneciera, mientras conducía hacia un trabajo que a veces odiaba pero que era nuestro único sustento. Resonaba en el supermercado, mientras calculaba si podíamos permitirnos el pescado o si tocaba otra semana de pasta. Y gritaba, sobre todo gritaba cuando volvía a casa, ya bien entrada la noche, con los hombros vencidos y el alma arrugada, para encontrar la misma inercia hundida en el sofá, el mismo mando a distancia en su mano, la misma pregunta indiferente, ¿qué hay para cenar? Al principio, lo justificaba, está pasando una mala racha, me decía. Necesita tiempo para encontrar su camino, susurraba a mis amigas cuando me preguntaban con la mirada si todo iba bien. El mercado laboral está muy difícil, argumentaba ante el espejo, intentando convencerme a mí misma. Pero las rachas se convirtieron en estaciones, y las estaciones en años. Y su camino parecía ser un círculo perfecto entre el sofá y la cama. Mi apoyo incondicional se había transformado, sin que yo me diera cuenta, en una red de seguridad tan cómoda, que había anulado cualquier necesidad de que él aprendiera a volar. O a caminar. O simplemente, a levantarse. Yo no era su compañera, me había convertido en su función. Era el cajero automático con piernas, la agenda andante, la cocinera, la que limpiaba, la que se preocupaba de que el coche pasara la ITV, la que recordaba los cumpleaños de su propia familia. Y en ese proceso de asumir todas las funciones, fui perdiendo la mía. Dejé de ser la mujer con sueños, con aficiones, con risa fácil. Me fui convirtiendo en una cáscara, en un proveedor de servicios. Mi feminidad se fue diluyendo en la preocupación por la próxima factura de la luz. Mi alegría se ahogó en un mar de responsabilidades no compartidas. Me miraba al espejo y veía a una extraña con ojeras, a una gerente de un proyecto de vida que se sentía como la única empleada. El dolor de darme cuenta no fue un golpe seco, una traición de manual con un mensaje de texto o una mentira flagrante. Ojalá hubiera sido tan sencillo. Fue una erosión lenta y cruel en mi alma. Fue como ver una grieta diminuta en una pared que, día tras día, se va haciendo más grande, más profunda, hasta que amenaza con derrumbar toda la estructura. La grieta apareció en momentos absurdos y cotidianos. Apareció un día que llegué a casa empapada por la lluvia, después de haber perdido el autobús porque salí tarde de una reunión, y lo encontré quejándose de que la conexión a internet iba lenta para su videojuego. No me preguntó cómo me había ido el día. No se levantó a por una toalla. Simplemente, suspiró frustrado hacia la pantalla. Y en ese instante, en ese pequeño gesto de indiferencia cósmica, vi la grieta ensancharse. El momento definitivo, el que rompió el dique, fue una tarde de martes. Recuerdo el sol anaranjado entrando por la ventana. Yo acababa de llegar de trabajar, agotada. Había tenido un día horrible, mi jefe me había humillado delante de todo el equipo. Solo quería un abrazo, una palabra de consuelo. Entré en casa y él estaba en el sofá, como siempre. Le conté lo que había pasado, con la voz temblorosa, esperando un refugio en sus brazos. Él no apartó la vista de la televisión. Cuando terminé mi relato, con las lágrimas asomando se giró, me miró por primera vez y dijo: ¿Has pensado en qué podríamos cenar? Me apetece pizza. Y ahí estaba, la verdad más cruda y dolorosa. Yo no era su compañera, era parte del decorado. Mi dolor, mis luchas, mis humillaciones, eran solo ruido de fondo mientras él decidía el menú.
Fue entonces cuando me vi, como si me observara desde fuera. Vi a esa mujer, a mí, mendigando una migaja de empatía a un hombre que había hecho de mi esfuerzo su zona de confort. Comprendí que el amor, si alguna vez lo hubo, había sido reemplazado por la comodidad. Y que en ese intercambio, yo lo había perdido todo, sobre todo a mí misma. La mujer vibrante que una vez soñó con construir un futuro a dúo, se había convertido en una máquina de pagar recibos para mantener el bienestar de alguien que había renunciado a soñar, o peor aún, que había hecho de mí su único plan de vida. El valor para marcharme no llegó como una tormenta de rabia, ni con un portazo dramático. Llegó como una brisa de lucidez, fría y serena, en mitad de una noche de insomnio. Mientras él dormía plácidamente a mi lado, ajeno a la guerra que se libraba dentro de mí, yo me levanté y fui al salón. Me senté en la oscuridad, en su sofá, en su trono de inercia, y me hice la pregunta que lo cambió todo. ¿A qué le tienes más miedo? ¿A la soledad de un piso vacío o a la soledad de pasar el resto de tu vida al lado de alguien que te hace sentir invisible? Y la respuesta fue tan clara, tan nítida, que me dejó sin aliento. El pavor de seguir así, de despertarme con 50, 60, 70 años al lado de esa ausencia, era infinitamente mayor que el miedo a empezar de cero. Dejar aquel piso fue el acto más aterrador y a la vez, el más honesto de mi vida. No hubo una gran discusión. A la mañana siguiente, con una calma que me sorprendió a mí misma, le dije, me voy. Su reacción no fue de dolor ni de sorpresa, fue de pánico logístico. ¿Y cómo vamos a pagar el alquiler? ¿Y la letra del coche? ¿Quién hará la compra? En sus preguntas no había un ¿por qué?, no había un no te vayas, te quiero. Solo había la preocupación de un niño al que le quitan su fuente de sustento. Y eso, esa última prueba, fue la confirmación que necesitaba para no flaquear. Embalar mis cosas fue una terapia extraña y dolorosa. Cada objeto que metía en una caja era un recuerdo. El jarrón que compramos en nuestro primer viaje, los libros que leímos juntos, las fotos de tiempos más felices. Significó desmontar el decorado que yo misma había levantado con tanto sacrificio. Pero con cada caja que precintaba, sentía como un peso invisible se desprendía de mis hombros. No estaba abandonando un hogar. Me estaba rescatando a mí misma de los escombros de un proyecto fallido. La última caja que cerré contenía las fotos de nuestra boda. La miré por un instante, a esa chica sonriente y llena de esperanza, y le pedí perdón en silencio. Perdón por haber tardado tanto en darme cuenta de que merecía algo más. La reconstrucción. Esa palabra suena a épica, a montaje de película con música inspiradora. La realidad es mucho menos glamurosa. La libertad al principio tenía el sabor amargo de la soledad y el olor a pintura fresca en un piso diminuto y vacío que apenas podía pagar. La primera noche en mi nuevo apartamento con un colchón en el suelo y una caja como mesilla, lloré. Lloré a mares. Lloré por el fracaso, por el miedo, por el cansancio acumulado de años. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, en un silencio que ya no era opresivo sino abismal. Hubo días de dudas, de un agotamiento que parecía nacer de los huesos. Días en los que el teléfono no sonaba, y la tentación de llamar a lo conocido, a lo cómodo, a lo tóxico, era casi insoportable. Pero no lo hice. Y poco a poco, empecé a llenar ese vacío, no con su ausencia sino con mi presencia. Empecé por cosas pequeñas. Un día, me compré las flores más bonitas que encontré. Sin ninguna razón especial, solo para mí. Otro día, puse la música que a mí me gustaba a todo volumen, y bailé en el salón en pijama, sin que nadie me juzgara. Redescubrí el sabor de mi café favorito, preparado lentamente, sin prisas, disfrutando del ritual. Empecé a tomar decisiones, pequeñas y grandes, sin necesitar la aprobación o la indiferencia de nadie. Pinté una pared de un azul intenso, que él habría odiado. Me apunté a clases de cerámica, algo que siempre había querido hacer, y que él ridiculizaba. Y en el barro, mientras mis manos daban forma a una vasija imperfecta, sentí que estaba haciendo lo mismo conmigo misma. Moldeándome de nuevo, con mis propias manos. Empecé a invertir en mí lo que antes invertía en él. Mi tiempo que antes se esfumaba en esperas y tareas domésticas, ahora lo dedicaba a pasear, a leer, a reencontrarme con amigas a las que había descuidado. Mi energía que antes se agotaba intentando motivar a un fantasma, ahora la usaba para mi propio crecimiento, para aprender, para cuidarme. Mi dinero, que antes desaparecía en facturas compartidas y caprichos ajenos, ahora lo invertí en mi bienestar, en un curso, en un pequeño viaje, en un buen libro. Y lo más importante, empecé a invertir en mí mi fe.
La fe que había perdido en el amor de pareja la reencontré, multiplicada, en el amor propio. El camino no fue una línea recta, hubo recaídas. Días de sentirme culpable, de pensar que quizás había sido demasiado dura, que había abandonado el barco. La sociedad no te prepara para esto. Te educa para aguantar, para sacrificarte, para ser buena compañera. Enfrenté el juicio silencioso de algunos, las preguntas incómodas de otros. ¿Estás segura? Un hombre es un hombre. ¿Y ahora qué harás, sola? Tuve que construir una coraza, no de dureza, sino de convicción. La convicción de que mi paz no era negociable. De que mi dignidad no tenía precio. Un día, meses después, me crucé con él por la calle. Había perdido peso, parecía descuidado. Por un instante, una punzada de lástima me atravesó. El viejo instinto de cuidadora. Pero entonces él me miró, y en sus ojos no vi arrepentimiento, sino reproche. El reproche del que se ha quedado sin su comodidad. Y en ese momento, toda la culpa se desvaneció para siempre. Comprendí que yo no le había fallado a él. Él se había fallado a sí mismo, y yo por fin había dejado de fallarme a mí. Hoy, la mujer que os habla no es una superviviente. Sobrevivir implica estar herida. Llevar las cicatrices de la batalla como un recordatorio constante del dolor. Yo no soy eso. Yo soy un ave fénix. No sobreviví al fuego, nací de él. Las llamas de aquel matrimonio fallido no me consumieron, me purificaron. Quemaron a la mujer asustada, a la complaciente, a la que ponía las necesidades de otros por encima de las suyas. Y de esas cenizas, resurgí. No una versión mejorada de la de antes, sino una versión auténtica. La fuerza que encontré no fue una fuerza prestada, ni un descubrimiento repentino. Era mi propia fuerza, la que siempre había estado ahí, la que me hacía levantarme cada mañana a las 5, la que me hacía sacar adelante una casa y una vida. Solo que ahora, esa fuerza inmensa la uso para mi propio proyecto, yo. La casa que sostengo hoy es mi cuerpo, al que escucho y cuido. Es mi mente, a la que alimento con nuevos conocimientos y paz. Es mi espíritu, al que permito ser libre y feliz. Y sus cimientos, los cimientos del amor propio y el respeto, son inquebrantables. Ya no se agrietan con la indiferencia de nadie. No soy la mujer a la que dejaron, ni la que mantenía a un hombre, soy la mujer que se eligió a sí misma. La que aprendió a ser su propio puerto seguro, su propio hogar. La que hoy entiende que la mayor historia de amor que podemos vivir no es la que encontramos en otra persona, sino la que escribimos con nosotras mismas, renglón a renglón. Con el valor de pasar página y la sabiduría de saber que el final de un mal capítulo es, en realidad, el glorioso principio del libro entero. Y mi libro, creedme, no ha hecho más que empezar. Para entender la demolición, primero hay que recordar la casa cuando aún estaba en pie. Antes de las grietas, del silencio y de las cenizas, hubo un momento en que los cimientos parecían indestructibles. Hubo luz, hubo risas, y hubo una promesa que brillaba tanto que me cejeó con acento agudo durante años. Todo empezó en un piso de estudiantes abarrotado de gente, en una de esas fiestas de finales de primavera en las que el aire huele a exámenes terminados y a verano a la vuelta de la esquina. La música estaba demasiado alta, el ambiente cargado y yo sinceramente, me sentía un poco fuera de lugar, apoyada en la pared del pasillo, observando a la gente reír y bailar. Y entonces, lo vi. No era el más alto ni el que hablaba más fuerte. Estaba en un rincón en un debate apasionado con un par de amigos sobre una película que yo adoraba. Había algo en su forma de gesticular, en la convicción con la que defendía sus ideas, que me atrajo como un imán. Tenía fuego en la mirada. Un fuego que por aquel entonces, yo confundí con ambición, con pasión por la vida. Se acercó a mí más tarde, cuando el ruido había amainado un poco. No usó ninguna frase manida, no intentó impresionarme. Simplemente me preguntó qué pensaba yo de la película. Y esa fue la primera llave que abrió la puerta. Me preguntó mi opinión. Me escuchó. De verdad. No mientras miraba el móvil o buscaba a alguien más interesante en la habitación. Sus ojos, de un marrón intenso, estaban fijos en los míos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Me sentí fascinante. Mi primera impresión no fue la de un hombre del que te enamoras perdidamente en 5 minutos, fue algo más sutil, más profundo. Fue la sensación de haber encontrado a alguien que hablaba mi mismo idioma, no el de las palabras, sino el de los sueños. En aquella época,
Él era un torbellino de planes. Quería montar un pequeño cine de verano, escribir un guión, viajar por el sudeste asiático con una mochila. No eran solo palabras vacías, te enseñaba sus cuadernos llenos de notas, te mostraba los libros que leía para documentarse, te contagiaba un entusiasmo que era absolutamente arrollador. Te hacía creer que todo era posible. Y lo más importante, te incluía en cada uno de esos futuros. No decía voy a hacer, decía vamos a hacer. ¿Te imaginas tú y yo, proyectando películas clásicas bajo las estrellas? Y claro que me lo imaginaba todo. Era detallista. No de los que compran ramos de flores caros, sino de los que se acuerdan de que te encanta una chocolatina concreta y te la dejan sobre la almohada. De los que, si mencionabas de pasada que te sentías agobiada por un examen, aparecía en la puerta de la biblioteca con un café, y una sonrisa que parecía decir, puedes con esto y con más. Era un experto en construir refugios pequeños y perfectos en mitad del caos. Hacía que la vida pareciera más sencilla, más brillante simplemente por estar él en ella. Recuerdo un fin de semana, a los pocos meses de empezar a salir. Fue una de esas decisiones impulsivas. Vámonos a la costa, dijo un viernes por la tarde. Sin plan, sin hotel reservado, solo con una bolsa de viaje y un coche lleno de música. Acabamos en un pueblo pesquero diminuto, precioso, donde llovió a cántaros durante 48 horas seguidas. Podría haber sido un desastre. Pero fue, sin duda, uno de los momentos más felices de mi vida. Nos quedamos atrapados en el pequeño apartamento que alquilamos, con vistas a un mar gris y furioso. Y en lugar de lamentarnos convertimos aquella habitación en nuestro universo. Compramos vino barato en la tienda del pueblo, queso y pan. Nos sentamos en el suelo, sobre una alfombra un poco gastada, y hablamos durante horas. Hablamos de nuestra infancia, de nuestros miedos más absurdos, de cómo nos veíamos dentro de 10 de 20 años. Y entonces, él cogió una servilleta de papel del restaurante donde habíamos pedido la cena. Y con un bolígrafo empezó a dibujar. Esta será nuestra casa, dijo. Dibujó un porche con una mecedora, un jardín enorme para un perro que aún no teníamos, y una ventana gigante en el salón, para que entre toda la luz, como tú. No era un dibujo perfecto, eran 4 trazos torpes sobre un papel endeble, pero para mí, en aquel momento, era el plano del paraíso. Era la prueba tangible de que su nosotros era tan real como el mío. Era la promesa de un futuro construido a 4 manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Esa noche, mientras escuchaba la lluvia golpear contra el cristal y sentía el calor de su mano en la mía, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Estaba convencida de que había encontrado a mi compañero de equipo, al hombre con el que no solo compartiría facturas y un techo, sino la vida entera. El que remaría conmigo en la misma dirección, sin importar la fuerza de la tormenta. Mirando atrás, veo esa escena con una ternura infinita por la chica que fui. Tan llena de esperanza, tan dispuesta a creer. No era estúpida. Simplemente, el hombre que dibujó esa casa en una servilleta bajo la lluvia, no tenía nada que ver con el hombre que, años más tarde, se quedaría inmóvil en el sofá mientras esa misma casa se nos caía encima. Y reconocer esa verdad, aceptar que aquel chico lleno de fuego se había apagado, o quizás, que solo era un espejismo que yo necesitaba ver, fue el principio del verdadero derrumbe. El plano de nuestra casa, dibujado en aquella servilleta, se convirtió en mi talismán. Lo guardé en la cartera, arrugado y manchado de café, como un contrato sagrado, como la promesa de que la vida que soñábamos no era solo aire. Y durante un tiempo, nos dedicamos a construirla. La transición del noviazgo al matrimonio fue tan natural como una estación que sigue a la otra. No hubo una gran sorpresa, ni una planificación milimétrica. Simplemente, un día, estábamos sentados en el pequeño balcón de nuestro primer piso de alquiler, mirando la ropa tendida del vecino de enfrente, y me dijo: ¿y si dejamos de hacer el tonto y nos casamos? No fue una pregunta, fue una afirmación. Como si fuera la cosa más obvia del mundo, no se arrodilló, no sacó un anillo de una caja de terciopelo. En su lugar, sacó la servilleta arrugada de mi cartera, la alisó sobre la mesita de plástico y dijo: hay que empezar a poner los cimientos de verdad. Y fue perfecto. Fue tan nuestro. Fue romántico a su manera, en vaqueros, y con el olor a suavizante del vecino colándose en nuestro futuro. Porque en aquel momento, el romance no eran los gestos, era la convicción compartida. La certeza de que éramos un equipo a punto de empezar el partido de su vida. Los primeros años de casados fueron un torbellino feliz y caótico. Teníamos muy poco dinero, pero nos sentíamos los dueños del mundo. Nuestro primer piso era minúsculo,
con muebles heredados y paredes que parecían de papel. Pero para nosotros era un palacio. Lo llenamos de libros, de música, de proyectos de futuro y del olor a salsa de tomate que yo preparaba los domingos. Él seguía siendo aquel hombre lleno de ideas. Pasaba las noches escribiendo guiones que nunca terminaba, diseñando carteles para festivales de cine que no existían, planeando viajes a lugares cuyos nombres yo apenas sabía pronunciar. Y yo era su mayor fan. Su ancla. Yo era la que se levantaba temprano para ir a un trabajo de oficina gris que nos permitía pagar las facturas, la que hacía malabares con el presupuesto para que, a final de mes, sobrara algo para el bote de los sueños, como lo llamábamos. Un bote de cristal donde metíamos las pocas monedas y billetes que nos sobraban para financiar sus proyectos, nuestros proyectos. No lo veía como un sacrificio, lo veía como una inversión en nuestro futuro. Yo ponía la red de seguridad para que él pudiera volar alto. Creía que esa era la definición de un equipo, cada uno aportando lo que mejor sabía hacer. Yo era buena en lo práctico, en lo terrenal. Él era el soñador, el artista, y la combinación me parecía era invencible. Soñábamos con cosas sencillas y a la vez inmensas. Soñábamos con dejar nuestros trabajos y montar una pequeña librería café cerca del mar. Él elegiría los libros, y yo haría los mejores bizcochos de limón de toda la costa. Soñábamos con comprar una furgoneta destartalada, y recorrer Europa sin rumbo fijo, durmiendo bajo las estrellas. Soñábamos con tener un perro grande y perezoso llamado Borges. Esos sueños eran el motor que me hacía levantarme cada mañana. No importaba lo duro que fuera mi día, porque al llegar a casa, él me contaba una nueva idea, un nuevo plan, y todo volvía a tener sentido. Estábamos construyendo algo grande, ladrillo a ladrillo. Y sí, hubo momentos de una felicidad tan pura y tan intensa que casi dolía. Momentos que se quedaron grabados en mi memoria como fotografías perfectas, pero hay uno que brilla por encima de todos. El que durante mucho tiempo, fue mi refugio en los días de tormenta. Habíamos estado ahorrando en nuestro bote de los sueños durante casi 2 años, cada céntimo contaba. Habíamos renunciado a cenas fuera, a ropa nueva, a caprichos tontos. Y por fin, reunimos lo suficiente para hacer un viaje. No la vuelta al mundo, ni el sudeste asiático, pero sí 10 días en una pequeña isla griega, una de esas islas blancas y azules que parecen sacadas de una postal. Recuerdo el momento de aterrizar. El aire olía a sal, a sol y a flores que no conocía. Alquilamos una moto diminuta y nos perdimos por carreteras secundarias, con el viento en la cara y una sensación de libertad absoluta. Y una tarde, la penúltima de nuestro viaje, subimos a la cima de una colina para ver la puesta de sol. Abajo un pequeño pueblo de pescadores se iba iluminando lentamente. El mar era un espejo de cobre y el cielo una explosión de naranjas, rosas y violetas. Nos sentamos en el suelo, sobre la tierra seca y caliente sin decir nada durante un largo rato. No hacía falta. El silencio era cómodo, lleno de todo lo que habíamos vivido para llegar hasta allí. Yo apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo el cansancio feliz de un día perfecto. Y entonces, él se giró, me apartó un mechón de pelo de la cara, y me miró con aquella misma intensidad que me había enamorado en la fiesta de la universidad. ¿Ves?, me dijo en un susurro, te dije que lo conseguiríamos. Y en esa frase estaba todo, no era un lo he conseguido, era un lo hemos conseguido. Era el reconocimiento a mis madrugones, a mis horas extra, a mis cálculos en el supermercado. Era la validación de que nuestro equipo funcionaba. En ese instante, bajo aquel cielo imposible, sentí que nuestro amor podía con todo. Que éramos invencibles. Que la casa de la servilleta no solo era posible, sino que ya estábamos viviendo en su porche, viendo el atardecer más bonito del mundo. Me aferré a ese momento durante años. Fue el ancla que me mantuvo a flote cuando el agua empezó a entrar en el barco. Cuando sus sueños empezaron a sonar a excusas y nuestro equipo, empezó a sentirse como una carrera en la que solo corría yo. Volvía a esa colina en Grecia una y otra vez en mi mente, intentando recuperar esa sensación, intentando convencerme de que el hombre que tenía a mi lado seguía siendo el mismo que me había dicho lo hemos conseguido. Pero los recuerdos, por muy poderosos que sean, no pueden sostener una estructura que se está pudriendo por dentro. Y aquel atardecer perfecto, sin que yo lo supiera, no era el principio de nada. Era la cima. Y después de la cima, solo quedaba un camino. El de la lenta y dolorosa bajada. El regreso de Grecia fue como despertar de un sueño demasiado real. Aterrizamos de nuevo en nuestra vida, en nuestro piso minúsculo, pero con la sensación de que algo había cambiado para siempre.
traíamos la piel tostada por el sol y el alma llena de promesas. Estábamos listos para comernos el mundo. O eso creía yo. Las primeras grietas no aparecen con el estruendo de un terremoto. Son fisuras capilares, casi invisibles. Empiezan como un cambio de tono en una conversación, una pausa demasiado larga, una mirada que se desvía. El primer indicio de que la tierra bajo mis pies empezaba a temblar fue sutil, casi imperceptible. Fue la forma en que sus sueños empezaron a cambiar de conjugación. El vamos a montar una librería se fue transformando lentamente en un cuando monte la librería. El viajaremos por Europa se convirtió en cuando tenga dinero para viajar. El nosotros se fue encogiendo hasta convertirse en un yo, que sonaba cada vez más lejano y egoísta. El entusiasmo que antes era un incendio forestal contagioso, empezó a convertirse en el humo de una hoguera mal apagada. Sus proyectos, que antes me mostraba con los ojos brillantes, empezaron a ser excusas. La escritura de su guión era la razón por la que no podía buscar un trabajo normal. Su alma de artista era el argumento para no enfrentarse a la rutina de una entrevista. No puedo vender mi tiempo por 4 duros, estoy destinado a algo más grande, decía. Y yo al principio le creía. Porque quería creer. Porque desmontar el pedestal en el que yo misma le había colocado, significaba admitir que quizás la casa de la servilleta tenía los cimientos de arena. El primer evento que de verdad sacudió la estructura ocurrió unos 6 meses después de nuestro viaje. A través de un amigo de mi padre, le consiguieron una entrevista para un puesto bastante bueno en una productora audiovisual. No era escribir el próximo gran éxito de taquilla, pero era un pie en la puerta. Era un sueldo estable. Era para mí un soplo de aire fresco, la oportunidad de que por fin empezáramos a remar los dos en la misma dirección. Se pasó la semana anterior a la entrevista apático, quejándose. Es un trabajo de oficina con ínfulas, me van a cortar las alas, esto no es para lo que yo he nacido. Yo intentaba animarle, le recordaba que era un paso, no el destino final. La mañana de la entrevista, me levanté antes que él para prepararle el desayuno y plancharle la única camisa decente que tenía. Cuando se fue sentí un nudo de esperanza en el estómago. Volvió a mediodía, mucho antes de lo que esperaba. Entró por la puerta, tiró la corbata que le había prestado mi hermano sobre una silla y se dejó caer en el sofá. No hizo falta que dijera nada. Supe que algo había ido mal. ¿Qué ha pasado?, le pregunté, con el corazón encogido. Él suspiró, con la vista fija en el techo. No he ido. ¿Cómo que no has ido? No podía, me he sentado en un banco frente al edificio y no he podido entrar. No soy yo, ¿entiendes? No soy uno de esos tipos con traje y maletín. Eso es venderse, es traicionar todo en lo que creemos. Y ahí estaba. La primera vez que usó nuestro nosotros como un arma contra mí. Porque yo sí era una de esas tipas que se ponía un traje cada mañana para ir a una oficina y pagar el alquiler de la casa donde él podía permitirse el lujo de no traicionarse a sí mismo. Esa fue nuestra primera gran pelea, no a gritos, fue peor, fue una discusión fría, llena de un resentimiento que no sabía que existía. Le dije que no podíamos seguir así, que su sueño no podía ser mi carga, y entonces vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, desprecio. Es que tú no lo entiendes, me dijo, con una calma que me heló la sangre. Tú eres feliz en tu mediocridad, te conformas con poco, pero yo no, yo aspiro a más. Y pensaba que tú aspirabas a más conmigo. Aquellas palabras fueron el primer golpe, un golpe directo a mi autoestima. Me estaba llamando mediocre por ser responsable. Me estaba culpando por su incapacidad de actuar. Fue la primera vez que me hizo sentir pequeña para que él pudiera sentirse grande. Y ese, sin yo saberlo, se convirtió en su principal mecanismo de defensa, en el veneno que iría inoculando en nuestra relación día tras día. El maltrato emocional no empezó con insultos, empezó con esa sutil manipulación. Convertir mis virtudes en defectos. Mi fuerza era falta de ambición. Mi pragmatismo era mediocridad. Mi apoyo incondicional era, de alguna manera, una presión que le impedía ser él mismo. A partir de ahí, las grietas se hicieron evidentes. Empezó a criticar mi trabajo delante de nuestros amigos. Ella se encarga de las cosas aburridas para que yo pueda crear, decía, como si fuera una broma, pero con una acidez que solo yo notaba. Empezó a aislarme. Si salía con mis amigas a la vuelta me esperaba un interrogatorio pasivo-agresivo. ¿Qué tal con las aburridas de tus amigas? ¿Os habéis puesto al día de vuestras vidas grises? Hacía que me sintiera culpable por tener un mundo fuera de él, un mundo donde yo no era solo la que sostenía sus sueños.
Recuerdo una noche, habíamos quedado a cenar en casa con otra pareja, amigos suyos. Yo llegué agotada del trabajo, después de un día infernal cerrando un proyecto. Solo tuve tiempo de ducharme y empezar a cocinar a toda prisa. Él había estado en casa todo el día, supuestamente buscando inspiración. Cuando llegaron los invitados, yo todavía estaba en la cocina, con el delantal puesto y el pelo húmedo. Él los recibió como el perfecto anfitrión, sirviendo vino y contando anécdotas. En un momento de la cena, su amigo le preguntó cómo iba su guión. Él se recostó en la silla, con una copa de vino en la mano, y soltó una risa condescendiente. Bueno, avanza lento. Es difícil encontrar la paz mental para crear cuando tienes que lidiar con, ya sabes, la realidad. Y me miró. Todos me miraron. Mi mujer, continuó, es una santa. Ella vive en el mundo real, el de las hojas de cálculo y los jefes idiotas, para que yo pueda intentar construir algo hermoso. Alguien tiene que ser el adulto responsable, ¿no? Lo dijo con una sonrisa, como si me estuviera haciendo un cumplido, pero fue una de las humillaciones más profundas que he sentido en mi vida. Delante de todos, me había reducido a una función. A la adulta responsable. A la proveedora. Había borrado de un plumazo a la mujer que era, a mis propios sueños, a mi propia inteligencia. Me convirtió en la intendente de su campamento de artista bohemio. Y lo peor fue ver la mirada de compasión de la mujer de su amigo. Ella lo había entendido todo. Esa noche, cuando se fueron, me quedé fregando los platos en silencio. Él entró en la cocina, me abrazó por la espalda y me susurró al oído. Gracias por todo, cariño. Sin ti, nada de esto sería posible. Y esa fue la estocada final. Porque me di cuenta de que era verdad. Sin mí, sin mi sueldo, sin mi renuncia silenciosa, su cómoda vida de artista incomprendido no sería posible. No era un compañero agradecido. Era un parásito dándome las gracias por ser un buen huésped. La casa de la servilleta no se estaba construyendo. Se estaba pudriendo. Y yo, sin darme cuenta, me había convertido en el único pilar que evitaba que todo se viniera abajo, aunque el techo ya me estuviera aplastando el alma. La gota que colmó el vaso no fue un grito, ni un portazo, ni una infidelidad. Fue una pregunta. Una pregunta tan simple y tan fuera de lugar que, en el silencio que siguió, se escuchó el estruendo de mi mundo derrumbándose. Fue una tarde de martes. Llegué a casa con el alma hecha jirones. Mi jefe me había humillado públicamente en una reunión, cuestionando mi valía delante de todo el equipo. Caminé desde la oficina sintiendo cada paso como un martillazo, conteniendo las lágrimas, aferrándome a la idea de llegar a casa, a mi refugio, a los brazos del hombre que se suponía que era mi compañero. Entré y allí estaba él, en su posición habitual, hundido en el sofá, con la mirada fija en un partido de fútbol intrascendente en la televisión. Me senté en el borde del sillón, sin ni siquiera quitarme el abrigo. Con la voz rota, le conté lo que había pasado. Le hablé con acento agudo de la injusticia, de la impotencia, de la vergüenza que sentía. Buscaba una palabra de consuelo, un gesto, una mirada que me dijera, estoy contigo. Cuando terminé mi relato, con las lágrimas ya cayendo por mis mejillas, él no apartó la vista de la pantalla. Hubo una pausa. Yo esperaba que se girara a que me abrazara. En lugar de eso, sin mirarme, con el tono de quien comenta una jugada, dijo: ¿Has pensado en qué podríamos cenar? Me apetece pizza. Y ahí. En ese preciso instante. El tiempo se detuvo. El sonido del televisor se desvaneció. El mundo se redujo a esa pregunta. Pizza. Mi humillación, mi dolor, mi necesidad de consuelo, todo era un ruido de fondo, una interferencia sin importancia en la planificación de su cena. Me vi a mí misma desde fuera, una mujer rota mendigando empatía a una estatua. Y comprendí. Comprendí que no había nadie en casa. Que llevaba años hablando sola. Que no era su compañera ni su amor, era su proveedora de servicios. Y la pizza en ese momento era un servicio más que él requería. No lloré más. Las lágrimas se secaron de golpe, reemplazadas por una calma gélida y absoluta. Me levanté. Fui a la cocina, cogí el teléfono y pedí una pizza familiar, mitad carbonara, mitad 4 quesos, su favorita. Mientras le daba al repartidor mi dirección, sentí que estaba dictando una sentencia de muerte, la de nuestro matrimonio. Esa noche no dormí. Me quedé en el salón, en la oscuridad. Mucho después de que él se fuera a la cama. Vi amanecer sentada en el mismo sofá donde mi vida había cambiado para siempre. Y con los primeros rayos de luz, tomé la decisión. A la mañana siguiente, cuando él se levantó y vino a la cocina por su café, yo ya estaba vestida.
me esperó a que le sirviera como cada día. En lugar de eso, dejé mi taza en el fregadero y le dije, con una voz que no reconocí como mía por lo firme que sonaba, quiero el divorcio. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. Divorcio. No la gritó, no la susurró. La pronunció como un hecho. Él parpadeó, confundido, como si le estuviera hablando en un idioma extranjero. Su primera reacción no fue un ¿por qué? O un no, por favor. Su primera reacción fue una risa nerviosa. ¿Qué tontería dices? ¿Es por lo de ayer? Venga, no te pongas dramática. No es ninguna tontería, respondí, mirándole a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Se acabó, me voy de esta casa. Y fue entonces cuando el pánico apareció en su rostro. Pero no era el pánico del hombre que pierde al amor de su vida. Era el pánico del niño al que le anuncian que el parque de atracciones va a cerrar para siempre. ¿Y cómo vamos a pagar el alquiler?, preguntó. ¿Y la letra del coche? ¿Quién va a hacer la compra? Cada pregunta era una pala de tierra sobre el ataúd de lo que fuimos. No había un solo tú o nosotros en su preocupación. Solo la logística de su supervivencia. Esa fue mi confirmación final. La prueba irrefutable de que mi decisión no era un error, sino un acto de pura supervivencia. Los días siguientes fueron un borrón de cajas de cartón y llamadas de teléfono. Separar una vida en común es un proceso brutal. Es como realizar una autopsia a tu propia historia de amor. Cada objeto que empaquetaba era un fantasma. El libro que me regaló en nuestro primer aniversario, la foto de la colina de Grecia, la estúpida servilleta con el dibujo de nuestra casa de ensueño. La encontré en el fondo de un cajón. La miré durante un largo rato y, sin una sola lágrima, la rompí en 1000 pedazos y la tiré a la basura junto con los pozos del café. La reacción de nuestro entorno fue un espejo de mis propios miedos. Mi madre, con la mejor de las intenciones, me decía: hija, pero piénsalo bien, todos los hombres tienen sus cosas. Algunas amigas me miraban con una mezcla de admiración y pena, como si estuviera saltando de un acantilado, y no faltó quien me dijo la frase lapidaria: ¿y ahora qué harás, sola a tu edad? Tuve que aprender a sonreír, a asentir y a construir un muro invisible a mi alrededor para proteger la frágil certeza de mi decisión. Él, por su parte, adoptó el papel de víctima. A nuestros amigos en común les contaba que yo estaba pasando una crisis, y que le había abandonado sin previo aviso. Se pintó a sí mismo como el marido desconsolado, no como el socio inerte que había sido durante años. El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo en lo legal y devastador en lo emocional. Como no teníamos hijos y la casa era de alquiler, no hubo grandes batallas. Él no luchó por mí, pero sí intentó quedarse con el coche que yo había pagado íntegramente, y con la mitad de los ahorros que yo, y solo yo, había conseguido reunir. No fue una separación litigiosa, fue una negociación mezquina. Ver al hombre con el que había soñado envejecer regateando por un televisor fue la última lección. El momento más difícil fue el día de la firma, en una sala gris y anónima de un despacho de abogados, con 2 personas que no conocíamos como testigos. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Él no me miró en ningún momento. Mantuvo la vista fija en los papeles, con una expresión de niño enfurruñado. Cuando el abogado me pasó el bolígrafo sentí que pesaba 1 tonelada. Mis manos temblaban. Miré el papel, mi nombre y el suyo unidos por última vez en un documento oficial. Y en ese instante, pasaron por mi mente todos los momentos. El chico del fuego en la mirada en aquella fiesta. El dibujo en la servilleta bajo la lluvia. La puesta de sol en Grecia. Y sentí una punzada de dolor tan profunda, tan real, que me quedé sin aire. Un dolor por la chica que fui, por los sueños que tuvimos, por el amor que sin duda un día fue real. Pero entonces levanté la vista y lo vi a él. Vi al hombre que se había sentado en el sofá mientras mi mundo se caía. Al que me preguntó por la pizza. Al que se preocupó por el alquiler antes que por mi corazón. Y el temblor de mi mano cesó. Firmé, mi rúbrica fue clara y firme. Y al levantar el bolígrafo del papel, no sentí alegría, no sentí euforia. Sentí algo mucho más poderoso. Sentí paz. Una paz inmensa, como la que sientes al llegar a casa después de un viaje larguísimo y agotador. Sentí que, por primera vez en años, el peso que sostenía sobre mis hombros se desvanecía. Era la mezcla perfecta de una tristeza infinita por lo que moría, y un alivio abrumador por lo que estaba a punto de nacer. Salí de aquel despacho, sola, hacia una calle que no conocía, hacia un futuro incierto. Y por primera vez en una década, caminé más ligera. No sabía a dónde iba,
pero sabía, con una certeza absoluta, que por fin avanzaba en la dirección correcta. Hacia mí. Los primeros meses después de la firma, fueron como aprender a caminar de nuevo en un planeta con una gravedad distinta. El silencio de mi nuevo apartamento, un estudio diminuto que olía a pintura y a comienzos, era a la vez mi verdugo y mi salvador. Había noches en las que el silencio era tan denso, tan pesado, que creía que me iba a asfixiar. Me tumbaba en el colchón en el suelo, y sentía el eco de una vida que ya no existía. El fantasma de su presencia, el hábito de esperar a que alguien llegara, la costumbre de cocinar para dos. Lloré por la mujer que había sido, por los años que sentía perdidos, por el miedo atroz a un futuro que se extendía ante mí como un desierto. Pero en ese mismo silencio, también empezaron a nacer pequeñas flores de libertad. El primer atisbo fue una noche, harta de llorar, cuando me levanté y puse un disco de Nina Simone a todo volumen a las 3 de la mañana. Y bailé. Bailé descalza en el salón vacío, con las lágrimas mezclándose con el sudor. Y sentí una punzada de algo que se parecía a la alegría. Era una alegría extraña, frágil, pero era mía. Descubrí el placer de no tener que dar explicaciones a nadie. De cenar helado de chocolate directamente del envase si me apetecía. De ver 3 películas seguidas que él habría calificado de sensibleras. De dormir en diagonal ocupando toda la cama. Eran victorias minúsculas, casi ridículas, pero eran los primeros ladrillos de mi nueva casa. Entendí muy pronto que sola no podía, que el valor para marcharme no era lo mismo que la fuerza para reconstruirme. El primer paso, el más difícil, fue pedir ayuda. Empecé a ir a terapia. Sentarme frente a una extraña y desgranar mi historia en voz alta, fue como abrir una herida para que por fin pudiera limpiarse. Ella me dio las palabras que yo no tenía. Me ayudó a entender que lo que yo llamaba aguantar, era en realidad una forma de autoabandono, que su apatía era una forma de maltrato pasivo. Me enseñó a desentrañar la culpa que se me había pegado a los huesos y a perdonarme, no por haberme ido, sino por haberme quedado tanto tiempo. Poco a poco, empecé a reclamar los pedazos de mí que había ido cediendo. Volví a llamar a esas amigas a las que había descuidado, esperando un reproche que nunca llegó. En su lugar, encontré brazos abiertos, cenas improvisadas y la bendita normalidad de hablar de cosas triviales. Me recordaron quién era yo antes de él, la chica que contaba chistes malos, la que se apasionaba con los debates políticos, la que amaba las excursiones a la montaña. Eran mi red, y me sostuvieron cuando creía que me caía. Y luego, me reencontré con mis manos, me apunté a esas clases de cerámica que él siempre había ridiculizado. El primer día, el trozo de barro en el torno se me deshacía una y otra vez. Se convertía en un amasijo informe y frustrante, y de repente, me con acento agudo a reír. Porque me di cuenta de que era una metáfora perfecta de mi vida. Estaba hecha un desastre, pero estaba en mis manos. Semana tras semana, aprendí a centrar el barro, a aplicar la presión justa, a darle forma. Mis primeras piezas eran torpes, imperfectas, llenas de fallos. Pero eran mías. Las había creado yo, con mi paciencia y mi fuerza. Y cada vez que sacaba una del horno, sentía que estaba sacando una versión más sólida y hermosa de mí misma. Hoy, mi vida no se parece en nada a la de antes, vivo en el mismo estudio diminuto, pero ya no lo siento vacío, está lleno de mí. La pared azul intenso sigue ahí, y cada vez que la miro, sonrío. Mis estanterías están repletas de libros elegidos por mí, la nevera llena de la comida que a mí me gusta, y el aire huele a café recién hecho, y a veces, a incienso. Mi rutina es sagrada. Me levanto con el sol, no con la obligación. Medito 5 minutos cada mañana, no para alcanzar la iluminación, sino para recordarme que estoy aquí, que respiro. Trabajo con una energía que no recordaba tener porque mi éxito ya no es una amenaza para nadie, es solo mío, y lo celebro. He cambiado, claro que sí. La mujer que soy ahora no se calla para evitar un conflicto. Ha aprendido a decir no, sin sentir que está cometiendo un crimen. Ha aprendido que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. He aprendido que la soledad y estar sola son dos cosas radicalmente distintas. He pasado años sintiéndome profundamente sola al lado de alguien. Hoy, disfruto de mi propia compañía. Me llevo a cenar, voy al cine sola. Soy mi mejor cita. Sobre el amor, he aprendido que el amor no es un rescate, nadie va a venir a salvarte, la única persona que puede hacerlo eres tú misma. El amor de verdad, el que vale la pena, no te exige que te empequeñezcas para que el otro brille, te anima a que brilles con toda tu intensidad, a su lado.
No busca anularte, sino potenciarte. Es un baile entre dos personas completas, no la lucha de una por mantener a flote a dos. ¿Le he perdonado? Sí. Pero mi perdón no es un regalo para él. Es un regalo para mí. Perdonar no significa olvidar, ni justificar, ni volver a abrirle la puerta. Significa soltar el ancla del resentimiento que me mantenía atada a un pasado que ya no existe. Significa aceptar que las cosas fueron como fueron, y dejar de gastar mi energía en la rabia. He perdonado la situación para poder ser libre. Y sobre todo, me he perdonado a mí misma. Por no haber visto las señales, por haber creído en una promesa rota, por haber tardado en elegirme. Miro al futuro y no veo un interrogante, veo una página en blanco. No busco el amor pero no le cierro la puerta. La diferencia es que ahora la puerta de mi vida tiene un portero muy exigente. Yo. Y solo dejaré entrar a quien venga a sumar, a compartir, a construir de verdad a cuatro manos. Ya no necesito a nadie que me sostenga, porque he aprendido a ser mi propio pilar. Mi proyecto ahora no es una casa con un porche, es una vida con propósito. Viajar, seguir aprendiendo, quizás montar ese pequeño taller de cerámica con el que ahora sueño a veces. No sé qué me depara el mañana. Pero por primera vez en mi vida, no me da miedo no saberlo. Porque la mujer que soy hoy, no necesita un plano dibujado en una servilleta. Sabe que, con sus propias manos, con el barro de su propia experiencia, es capaz de construir cualquier hogar que se proponga. Y ese hogar, el más importante, el que nunca más permitirá que se agriete, ya lo tiene. Soy yo. Si pudiera viajar en el tiempo, y sentarme a tomar un café con la mujer que fui, con esa chica de la servilleta arrugada en la cartera, no le diría que se fuera. No le gritaría que abriera los ojos. No la juzgaría por su infinita capacidad de esperar y de justificar. Solo le cogería las manos, esas manos que ya empezaban a estar cansadas de sostenerlo todo, y le diría, en un susurro, escúchate. Le diría, escucha ese nudo que se te forma en el estómago cuando te dice que eres mediocre por ser responsable. Escucha el silencio que queda en el aire después de que te humille con una sonrisa delante de vuestros amigos. Escucha esa vocecita, esa intuición que te dice que el amor no debería doler así. Que el amor no es un sacrificio unilateral, no es anularte para que otro pueda existir cómodamente. El amor, el de verdad, es un equipo donde los dos reman, a veces uno con más fuerza que el otro, pero siempre, siempre, en la misma dirección. Le diría, tu fuerza no es inagotable, aunque ahora lo parezca, y no te fue dada para convertirte en el sistema de soporte vital de nadie. Te fue dada para construir tu propia vida, para levantar tus propios sueños, no para ser el andamio de los sueños de otro. No tienes que prenderte fuego para mantener a otra persona caliente. Y no estás pidiendo demasiado por querer que te miren cuando hablas, que te pregunten cómo estás y que les importe la respuesta. Eso no es un lujo, es el mínimo. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y por último, la abrazaría muy fuerte, y le diría al oído, te perdono. Te perdono por haber tardado tanto. Hiciste lo que pudiste con el amor que creías merecer. Pero mereces más. Mereces un amor que no tengas que mendigar. ¿Y a ti? A ti, que quizás me estás escuchando desde un sofá que ya no sientes tuyo, en una casa donde el silencio pesa más que cualquier grito. A ti, que te levantas cada mañana con el peso del mundo en los hombros, y te acuestas sintiendo que no ha sido suficiente. A ti, que eres el motor, la agenda, el cajero y el pilar de una estructura que sientes que se derrumba sobre ti. Quiero decirte algo. No estás sola. Y no estás loca. No exageras. Ese agotamiento que sientes en los huesos no es normal. Esa sensación de ser invisible no es el precio que hay que pagar por tener pareja. Sé el pavor que sientes al pensar en la palabra fin, el miedo a la soledad, al qué dirán, al abismo económico, a no saber ni por dónde empezar. Ese miedo es real. Y es paralizante. Pero déjame preguntarte lo mismo que me pregunté yo en aquella noche en vela. ¿Qué te da más miedo? ¿La soledad de un piso vacío que puedes llenar contigo misma? ¿O la soledad devastadora de estar sentada al lado de alguien que te hace sentir como si no existieras? El primer miedo es un túnel, oscuro y aterrador pero tiene salida. El segundo es una jaula, cómoda a veces, pero una jaula al fin y al cabo, y te roba la vida día a día. La fuerza que necesitas para salir de ahí no tienes que buscarla en ningún sitio, ya la tienes. Es la misma fuerza con la que te levantas cada día para ir a trabajar. La misma con la que gestionas una casa.
La misma con la que has sostenido a otra persona durante tanto tiempo. Imagina por un solo segundo qué pasaría si empezaras a usar toda esa energía inmensa en ti, solo en ti. No te prometo que sea fácil. Habrá días de lágrimas, de dudas y de una soledad que duele físicamente. Pero también habrá mañanas en las que te despertarás, y sentirás una paz que no recordabas. Habrá momentos pequeños al principio, de una alegría pura y egoísta. El sabor de tu café, tu música, tu espacio. Y poco a poco, ladrillo a ladrillo, construirás un nuevo hogar. Un hogar que no se define por 4 paredes, sino por tu propia piel. Un hogar cuyos cimientos son el respeto que te tienes y el amor que por fin te estás dando. No dejes que nadie escriba el final de tu historia. Sobre todo si en su versión tú eres un personaje secundario. Coge el bolígrafo. Aún estás a tiempo. El final de un mal capítulo no es el final del libro. Es la oportunidad de empezar a escribir el mejor capítulo de todos. El tuyo.